La ciudad palpitaba con su caos habitual, los coches aceleraban con impaciencia, las bocinas resonaban a un ritmo frenético y los peatones cruzaban las calles apresuradamente, como si cada segundo fuera demasiado valioso para desperdiciarlo. Nadie se detuvo, nadie miró a su alrededor. Entre los rostros anónimos de aquella multitud, un hombre permanecía inmóvil en la acera, como una sombra olvidada en el tiempo. Miguel, un mendigo de aspecto cansado, estaba sentado allí, sosteniendo un trozo de pan seco, su única comida ese día. Su ropa, vieja y gastada, y su barba desaliñada ocultaban un rostro marcado por años de lucha y rechazo. Ya se había acostumbrado a ser invisible. El mundo pasó a su lado sin darse cuenta, como si no existiera. Pero el destino tenía otros planes para ese día. Al otro lado de la avenida, un anciano caminaba lentamente. Don Alberto, apoyado en su bastón, lo seguía con paso tembloroso, con la mirada perdida en algún pensamiento lejano. Tal vez estaba recordando algo importante, tal vez simplemente estaba demasiado cansado para prestar atención a lo que lo rodeaba, pero a cada paso que daba, más frágil parecía, más vulnerable. Y fue entonces cuando Miguel notó algo, un pequeño detalle que nadie más notó. El camino don Alberto vaciló en medio del cruce, la forma en que su mano temblaba ligeramente mientras sostenía el bastón. El viento sopló fuerte en ese momento, y como si el tiempo se hubiera detenido por un breve instante, el bastón se le resbaló de los dedos, cayendo unos pasos hacia adelante. Fue un simple gesto, solo un bastón en el suelo, pero a veces es en esos pequeños momentos que la vida cambia para siempre. El anciano se inclinó ligeramente, tratando de recuperarlo, pero Miguel ya estaba prestando atención. Sus ojos rápidamente se dirigieron a la avenida, y fue en ese preciso momento que lo vio. Su corazón se aceleró. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para dudar. Nunca imaginarías que un simple acto de bondad cambiaría la vida de este mendigo para siempre. Pero lo que recibió a cambio dejó a todos llorando. En ese instante todo cambió, y cuando la gente de alrededor finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El sonido de los neumáticos cortando el asfalto resonó por toda la avenida. La gente se dio la vuelta asustada. Algunos se taparon la boca con las manos, sin poder creer lo que acababa de pasar. En medio de todo, Miguel todavía intentaba entender la situación. Lo que vendría después nadie podía predecirlo. ¿Crees que un acto de bondad puede cambiar una vida para siempre? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Quiero saber tu opinión. ¿Te gustan las historias emocionantes, verdad? Por eso este canal fue hecho para ti. Suscríbete ahora. De esta manera no te perderás ninguna historia increíble, y además ayudarás a difundir mensajes de esperanza y superación. Ahora prepárate, porque lo que pasó después fue simplemente increíble. Miguel nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado ese día. Estaba acostumbrado a ver pasar el tiempo sin grandes cambios. Para él los días eran siempre iguales. Se levantaba antes de que saliera el sol, sentía en los huesos el frío de la madrugada y caminaba sin rumbo por las calles, esperando que alguien le extendiera la mano. A veces conseguía un trozo de pan, a veces nada. El hambre ya no le molestaba tanto como antes. Su cuerpo se había acostumbrado a vivir con poco, pero la soledad, eso dolía. La gente pasaba a su lado sin mirar, se desviaban como si él no existiera. A veces los niños preguntaban a sus padres por qué estaba ese hombre ahí, y la respuesta era siempre la misma: no mires, hijo, vámonos. Lo peor no fue estar en la calle, fue ser invisible para el mundo. Pero Miguel no siempre vivió así. Hubo un tiempo en que tenía una casa, una familia, un trabajo. Trabajó durante años como ayudante de albañil. Conocía cada rincón de la ciudad que ahora le servía de refugio. En el pasado tu casa estaba llena de risas y el olor del desayuno siempre anunciaba un nuevo día. Hasta que todo cambió. Primero vino el despido, luego la dificultad para encontrar un nuevo trabajo. El dinero se acabó, las facturas se acumularon y cuando se dio cuenta no tenía a dónde ir. La calle no era una elección, era la única opción que quedaba. Pasó el tiempo y aprendió a sobrevivir. Descubrió que las noches eran más peligrosas que los días, que las miradas de desprecio dolían más que el hambre. Pero, a pesar de todo, Miguel nunca perdió su esencia.
Seguía siendo el mismo hombre que ayudaba a sus vecinos a cargar bolsas, que ofrecía el último trozo de pan a quienes lo necesitaban más que él. Su condición no definió su corazón, y fue ese corazón bondadoso el que le hizo fijarse en don Alberto antes que nadie en aquella transitada avenida. Notó la actitud vacilante del anciano, su mirada perdida, la forma en que sostenía su bastón con manos temblorosas. Sabía lo que estaba a punto de suceder antes de que los demás se dieran cuenta. Don Alberto siempre fue un hombre de hábitos sencillos, pero su historia estuvo marcada por altibajos que pocos conocían. Cualquiera que mirara a ese hombre de cabello gris, ropa pulcra y pasos lentos, nunca imaginaría las batallas que enfrentó a lo largo de su vida. Su mirada cansada llevaba recuerdos de un pasado que, durante mucho tiempo, intentó olvidar. Había sido un gran hombre de negocios en el pasado. Durante décadas construyó un imperio en el sector de la construcción. Era respetado, admirado, y poseía una fortuna que muchos envidiaban. Pero para llegar a la cima, tuvo que renunciar a muchas cosas. Su tiempo lo devoraba el trabajo. Sus noches las consumían interminables reuniones y cuando se dio cuenta, la familia que tanto amaba ya no estaba a su lado. La esposa, cansada de su ausencia y del vacío que se apoderaba de la casa, decidió marcharse. Sus hijos, que crecieron en el lujo, aprendieron temprano a vivir sin su padre cerca. El dinero pagó sus escuelas, viajes, regalos caros, pero no compró amor ni presencia. Cuando llegaron a la edad adulta, se volvieron fríos, distantes. Para ellos, don Alberto era solo un nombre en un apellido, un hombre que sirvió para financiarlos pero nunca para ser un verdadero padre. Pasaron los años, y cuando finalmente se dio cuenta de lo que había perdido, ya era demasiado tarde. Intentó acercarse a sus hijos, intentó recuperar el tiempo perdido, pero ellos nunca le perdonaron su ausencia. Cuando su empresa empezó a afrontar dificultades, en lugar de apoyo, encontró puertas cerradas. Su propia sangre lo trataba como una carga, alguien desechable. La traición vino de donde menos me lo esperaba. Sus hijos, que se suponía que serían la continuación de su legado, fueron los primeros en deshacerse de él. Manipularon documentos, tomaron el control de la empresa y lo destituyeron del cargo que creó. En cuestión de meses, don Alberto lo perdió todo: el dinero, las propiedades, la posición prestigiosa. De uno de los hombres más influyentes de la ciudad, pasó a ser un anciano solitario más, olvidado por el mundo. Pero él nunca se quejó. Sabía que sus decisiones pasadas tenían consecuencias. Aceptó su nueva realidad sin resentimiento, sin victimizarse. Su vida era diferente ahora, pero todavía estaba agradecido por cada día que se despertaba y podía caminar por las calles, respirar aire fresco y contemplar la ciudad que una vez ayudó a construir. Me gustaba caminar sin rumbo. Todos los días cogía su bastón y caminaba por las concurridas calles, no porque tuviera un lugar específico a donde ir, sino porque el movimiento de la gente a su alrededor lo hacía sentir menos solo. Se mezcló con la multitud, se convirtió en parte de ella, y por un breve momento sintió que pertenecía a algo. Esa mañana su caminar fue diferente. El viento era más fuerte y las calles más ruidosas. Algo pareció perturbarlo, como si una premonición flotara en el aire. No sabía que, ese día, su camino se cruzaría con alguien que cambiaría su vida para siempre. Al intentar cruzar la avenida, un pequeño descuido hizo que se le escapara el bastón de las manos. Un simple gesto, un detalle que podría haber pasado desapercibido. Pero ahí empezó todo. Fue allí donde su destino se entrelazó con el de Miguel, un hombre que el mundo ignoraba, pero que estaba a punto de demostrar que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en los gestos que definen quiénes somos realmente. El tiempo pareció ralentizarse, el sonido de los coches, las conversaciones en las aceras, las bocinas incesantes, todo se volvió una mancha lejana. Don Alberto se inclinó levemente. Sus dedos temblorosos intentaban alcanzar el bastón que se había deslizado hacia adelante. Su mirada se fijó en el objeto, sin darse cuenta del verdadero peligro que se acercaba. Fue en ese momento que Miguel lo vio. Del otro lado de la calle, un gran e imponente auto negro avanzaba a gran velocidad. El conductor no dio señales de querer reducir la velocidad. Estaba distraído, tal vez hablando por su celular,
tal vez simplemente ignorando la luz que acababa de apagarse. Pero don Alberto, vulnerable y ajeno al peligro, dio un paso adelante. El corazón de Miguel se aceleró. No hay tiempo para pensar. No hay lugar para dudar. Su cuerpo actuó antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba por suceder. Se lanzó a la calle. La gente en la acera comenzó a gritar. Algunos se llevaron las manos a la cara, sorprendidos por la escena que se desarrollaba ante ellos. El conductor presionó la bocina, pero no frenó a tiempo. El sonido ensordecedor cortó el aire, pero Miguel no se detuvo. Con todas las fuerzas que tenía empujó a don Alberto fuera del camino del auto. Y entonces llegó el impacto. El tiempo, que antes parecía ralentizarse, ahora avanzaba demasiado rápido. El ruido de los neumáticos chirriando sobre el asfalto, los gritos de la gente alrededor, el fuerte golpe y luego el silencio. Un silencio pesado y asfixiante. Los ojos de los alrededores estaban fijos en el medio de la avenida. Unos pasos más adelante, don Alberto estaba en el suelo, aturdido pero vivo. Su mirada asustada intentó comprender lo que acababa de pasar. Cogió su bastón. Su corazón todavía latía con adrenalina. Pero entonces vio algo que hizo que se le oprimiera el pecho. Miguel yacía tirado en el asfalto. El coche se había detenido demasiado tarde, y en ese momento nadie supo qué le había pasado. Si hubieras estado allí, ¿qué habrías hecho? ¿Habría tenido el coraje de actuar como Miguel? Comenta abajo y cuéntame tu opinión. Miguel intentó abrir los ojos, pero la luz brillante lo cegó momentáneamente. Todo a su alrededor parecía girar. Su cabeza palpitaba y un sabor metálico llenaba su boca. Intentó moverse, pero un peso absurdo presionaba su pecho, como si algo invisible lo aplastara. Le dolía todo el cuerpo. Las voces circundantes eran solo murmullos distantes, mezclados en su mente aturdida. Lo primero que pudo oír fue el sonido enojado de un hombre. La voz era áspera e impaciente. «Te lo advertí. Estos mendigos harán cualquier cosa para llamar la atención». Miguel parpadeó un par de veces, tratando de entender dónde estaba. Poco a poco las imágenes se fueron aclarando. Vio rostros desconocidos mirándolo, algunos con curiosidad, otros con sospecha. El asfalto caliente le quemaba la piel, y el olor a goma quemada y a humo de coche aún flotaba en el aire. Entonces, apareció un rostro familiar, don Alberto. El anciano se arrodilló junto a él, con la mirada llena de preocupación. Su rostro todavía estaba pálido. El impacto de lo que había sucedido todavía estaba grabado en su expresión. Tenía los ojos llorosos y la boca entreabierta, como si intentara decir algo, pero las palabras simplemente no le salían. «Hijo», la voz del anciano era baja, casi un susurro. Esta vez la policía llegó rápidamente, pero antes de que don Alberto pudiera acercarse más, el policía levantó una mano indicándole que se alejara. «Mejor mantenga la distancia, señor. Todavía no sabemos exactamente qué pasó aquí». Esa frase cortó el aire. Miguel frunció el ceño tratando de entender. Sentía dolor, le daba vueltas la cabeza, pero algo en esa frase sonaba extraño. «Todavía no sabemos qué pasó». Salvó a un hombre. Arriesgó su vida. ¿Por qué lo trataban así? Intentó utilizar los codos para levantarse, pero su cuerpo no respondió. El dolor punzante hizo que sus brazos se debilitaran y cayó al suelo con un gemido ahogado. «Quédate donde estás». La voz del policía sonó firme. Miguel giró la cabeza hacia un lado, donde vio al conductor del auto. El hombre con un traje caro y mirada arrogante. Tenía los brazos cruzados y un pie impaciente golpeaba el asfalto. «Ahora se despierta, ¿no?». El hombre se rió burlonamente. Ya sabía que era un acto. La multitud murmuró. Algunos empezaron a dispersarse, pero otros se quedaron. Había algo cruel en el aire. Un juicio silencioso. Un peso invisible que recayó sobre Miguel. Intentó hablar. Intentó explicar, pero tenía la garganta seca. Su voz era ronca, quebrada. «Tú», luchó por mirar a don Alberto. «¿Está bien?». Los ojos del anciano se abrieron como platos, como si esa pregunta fuera algo que no esperaba. Y entonces, finalmente, reaccionó. Don Alberto intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Respiró hondo y se estabilizó con dificultad, con los ojos todavía pegados a Miguel. «Este hombre me salvó». Su voz finalmente rompió el silencio. El policía se volvió hacia él atento. No se tiró delante del coche. La voz del anciano temblaba,
pero cada palabra transmitía certeza. Él me salvó la vida. Un silencio incómodo se apoderó de la multitud. El conductor resopló. Ah, por favor. Quizás estés confundido, fue un gran susto. Esta gente hace todo lo posible para engañar. He oído hablar de historias como esa. Se hacen pasar por héroes y luego piden dinero. Don Alberto apretó los puños. Su rostro, que antes solo reflejaba conmoción, ahora adquirió un nuevo tono: indignación. Miguel, en cambio, no se sorprendió. Él ya esperaba eso. No era la primera vez que lo juzgaban sin escuchar su versión. No sería la última. Para la mayoría de la gente, él era simplemente un vagabundo. Alguien que no tenía nada que ofrecer más que problemas. Apartó la mirada e intentó, una vez más, levantarse. Su cuerpo temblaba, sus músculos gritaban, pero ya no quería estar allí. Pero fue entonces cuando el policía finalmente decidió actuar. Sacó una pequeña libreta del bolsillo de su uniforme y suspiró, mirando a don Alberto. ¿Puedes confirmar que este hombre te salvó la vida? Sí. El anciano no dudó. Entonces, ¿por qué no se escapó después? La voz del policía era neutral, pero tenía un tono de desconfianza. Don Alberto abrió la boca para responder, pero dudó. No sabía qué decir, porque efectivamente, Miguel podría haberse escapado. Podría haberme alejado y desaparecer entre la multitud. A nadie le habría importado. Pero se quedó. Se quedó y fue atropellado en casa de otro hombre. El policía tomó nota y se volvió hacia Miguel. ¿Cómo se llama? Respiró hondo. Miguel, solo Miguel. El conductor se rió. Por supuesto que no tiene apellido. Miguel lo ignoró. El policía siguió escribiendo. Necesito que la ambulancia te examine primero. Miguel quiso protestar, decir que estaba bien, pero la verdad no estaba. Todavía le dolía el cuerpo y le palpitaba la cabeza. Pero más que eso, estaba cansado. Cansado de tener que demostrar que era más que la imagen que la gente tenía de él. Don Alberto se acercó un poco, ignorando la dura mirada del policía. Tú me salvaste. Las palabras fueron bajas pero llenas de emoción. Miguel se limitó a asentir. Y luego, a lo lejos, el sonido de una nueva sirena. Por fin llegaba la ambulancia, pero nada parecía resolverse. Porque para algunas personas, Miguel nunca sería visto como el hombre que salvó una vida. Siempre sería el mendigo que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido. Por un instante, no hubo más bocinas, no más murmullos de la multitud, no más la sombra del juicio que se cernía sobre Miguel. Lo único que existía en ese momento era la mirada de don Alberto, fija en el hombre que le había salvado la vida. Las palabras de Miguel todavía resonaban en su mente, porque era lo correcto, simple, directo y al mismo tiempo profundamente abrumador. Don Alberto sintió una opresión en el pecho. Pasó su vida rodeado de gente que solo hacía algo esperando algo a cambio. El mundo que conocía estaba impulsado por intereses, negocios y falsa bondad. Pero ese hombre frente a él, un completo desconocido, un mendigo que muchos ignoraban o despreciaban, hizo lo impensable sin esperar nada. El anciano tragó. Sus dedos aún sujetaban la mano de Miguel, como si al soltarlo lo dejara desaparecer en ese mar de gente que ahora comenzaba a dispersarse. Podía sentir la piel áspera del mendigo, las marcas de una vida dura, de dificultades que él mismo nunca había conocido. Pero había algo más ahí, una fortaleza que no se mide en dinero ni en estatus, una grandeza invisible a los ojos de quienes solo veían apariencias. Miguel, por su parte, no parecía incómodo con el silencio, pero algo en su interior decía que ese momento estaba durando más de lo debido. Él ya sabía cómo terminó esto. La gente siempre se sorprendía por un momento, tal vez incluso se conmovía, pero al final volvieron a sus vidas, siguieron sus caminos y él volvió a ser una figura más en los callejones de la ciudad. ¿Estás bien? Su voz era baja, ronca. El anciano parpadeó un par de veces, como si volviera a la realidad. Lentamente soltó la mano de Miguel respirando profundamente. Dudó por un momento mirando al suelo. Estoy vivo gracias a ti. La sentencia trajo un peso que él mismo no esperaba. La verdad era que, si Miguel no hubiera estado allí, si no hubiera prestado atención a un detalle que nadie más notó, don Alberto estaría muerto. Miró a su alrededor. ¿Dónde estaba toda esa gente que antes susurraba? Algunos ya se habían alejado, regresando a sus tareas como si nada hubiera pasado.
Otros todavía miraban de lejos, pero sin intención de acercarse. A nadie parecía importarle realmente. El conductor del coche resopló y miró el reloj que llevaba en la muñeca. Esto ha pasado demasiado tiempo. ¿Alguien va a pagar por mi espejo retrovisor roto? Las palabras sonaron tan absurdas que don Alberto lo miró fijamente con incredulidad. Dios mío, hombre, un tipo acaba de salvarme la vida y eso es lo que te preocupa. El conductor puso los ojos en blanco y levantó las manos. Mira, lo único que sé es que ese mendigo se tiró delante de mi coche y ahora estoy parado aquí. ¿Quieres decir gracias? Gracias. Pero no voy a perder más mi tiempo. Se volvió hacia el policía. Estás anotando todo esto, ¿verdad? Porque quiero un reembolso por la reparación. Don Alberto sintió crecer en su interior una oleada de ira. ¿Cómo podía alguien ser tan frío, tan indiferente? Su pecho subía y bajaba con una respiración agitada. Si Miguel no hubiera estado allí, estaría muerto, y ese hombre estaba más preocupado por un trozo de vidrio roto. Pero antes de que pudiera responder, un sonido ronco interrumpió sus pensamientos. Miguel se reía, una risa baja, débil, pero genuina. El anciano lo miró sorprendido. ¿Qué fue? Miguel sacudió la cabeza lentamente, mirando al suelo antes de mirar a don Alberto. Nada, yo solo lo esperaba. Miró al conductor y luego al policía, que todavía estaba anotando algo en su libreta. La gente siempre cree saber lo que pasó, ¿no? Continuó Miguel ajustando su postura, sintiendo que le dolían los músculos por el esfuerzo. He perdido la cuenta de cuántas veces me han mirado y han decidido, sin conocerme, quién soy. Don Alberto permaneció en silencio. Y eso está bien. Miguel sonrió levemente, pero sin alegría. No hago lo que hago esperando que alguien me entienda. Solo lo hago porque es correcto. Aquella frase golpeó como un puñetazo a don Alberto. El anciano nunca se consideró un mal hombre, pero en ese momento sintió vergüenza. Se dio cuenta de que si hubiera visto a Miguel en la calle antes de ese día, él también habría desviado la mirada. «Nunca nadie te agradeció, ¿verdad?», preguntó don Alberto sintiendo un nudo en la garganta. Miguel le dio una pequeña sonrisa torcida. «No suele pasar». Don Alberto sintió una opresión aún mayor en el pecho. No podía permitir que esta historia terminara así. No quería que Miguel volviera a desaparecer en las calles. Pero ¿qué podría hacer? ¿Cómo retribuir un acto que no tuvo precio? Cuéntanos en los comentarios cómo le pagarías a Miguel. Don Alberto permaneció en silencio, sintiendo un peso enorme en el pecho. Observó a Miguel, ese hombre que no tenía nada, pero aún así lo ofrecía todo. Miguel no preguntó el nombre del anciano, no quiso saber quién era, no pidió nada a cambio. Para él, salvar una vida era suficiente. Pero para don Alberto, no era algo que pudiera simplemente dejar atrás. El anciano entrecerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando con un recuerdo doloroso. Cuando la abrió de nuevo, su expresión había cambiado. Respiró hondo y se pasó las manos por el pelo blanco, visiblemente incómodo. Miguel, su voz ahora era más baja, casi un susurro. El mendigo lo miró con curiosidad, y mientras llegaba la ambulancia, don Alberto decidió contarle a Miguel un poco de su vida. «Necesito decirte algo». Miguel frunció levemente el ceño sin entender. «No soy solo un anciano que perdió el equilibrio en plena calle», continuó don Alberto, con sus manos temblorosas apretándose contra su propia camisa. «Hace unos años yo era uno de los empresarios más influyentes de esta ciudad». Miguel parpadeó un par de veces, tratando de procesar esas palabras. Miró al anciano de arriba abajo, analizando su ropa. Eran de buena calidad, a pesar de ser sencillos. Pero eso no significó nada. ¿Cuántos hombres de aspecto impecable caminaban por allí cada día? «¿Y qué pasó?», preguntó, manteniendo su tono neutral. Don Alberto respiró hondo, de cara a la multitud que empezaba a dispersarse. «Lo perdí todo». Miguel levantó una ceja. «¿Problemas financieros?». El anciano se rió sin humor. «No, perdí contra las únicas personas que pensé que me traicionarían. Mis propios hijos». Miguel permaneció en silencio, asimilando eso. Había dolor en los ojos de don Alberto, no el dolor de alguien que perdió dinero, sino el de alguien que perdió algo mucho más valioso, la confianza. «Construí un imperio desde cero», continuó don Alberto. «Trabajé toda mi vida, hice sacrificios, pasé noches enteras, pasé por crisis, y cuando pensé que estaba a salvo, que había dejado un legado», volvió a reír, sacudiendo la cabeza.
Quienes se suponía que debían cuidar de mí me arrancaron de la propia empresa. Miguel se cruzó de brazos tratando de entender a qué se refería el anciano. Se lo llevaron todo, dijo don Alberto con la voz levemente quebrada. Me apartaron, me consideraban una carga. Mis hijos, que crecieron con todas las oportunidades que yo nunca tuve, me descartaron como si fuera una molestia. El silencio entre los dos era denso. Y hoy vives solo, concluyó Miguel. El anciano asintió, mirando hacia otro lado. Sí, tengo una casa, algo de dinero ahorrado, pero no tengo a nadie más. Solo algunos conocidos de mi antigua empresa. Miguel suspiró. La historia de don Alberto no era la primera que escuchaba de este tipo. Hombres ricos que, al final de sus vidas, descubrieron que el dinero no podía comprar el amor verdadero. Pero lo que más le intrigó fue la forma en que lo miraba don Alberto, con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que Miguel no lograba descifrar. ¿Y por qué me cuentas esto?, preguntó directamente. Don Alberto no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el rostro de Miguel, analizando cada detalle, las líneas de preocupación, las pequeñas cicatrices, los ojos que parecían llevar el peso de años de lucha. Porque veo algo en ti, dijo finalmente, algo que no había visto en nadie más desde hacía mucho tiempo. Miguel permaneció en silencio, esperando que continuara. Lo perdí todo por quienes llevan mi sangre, pero un hombre que no me debía nada, que ni siquiera me conocía, arriesgó su vida para salvarme. Hizo una pausa entrecerrando los ojos. Eso me dice mucho sobre quién eres. El mendigo apartó la mirada, incómodo. Nunca supo cómo lidiar con los elogios y mucho menos con este tipo de atención. Pero don Alberto no parecía dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente, porque por primera vez en años sintió que este encuentro no había sido una coincidencia, fue una señal, y estaba a punto de hacer algo que cambiaría todo. El silencio entre ambos se mantuvo por unos momentos. Don Alberto seguía analizando a Miguel, intrigado, como si tratara de comprender algo más grande que el destino que los colocaba en ese momento. Miguel apartó la mirada, intranquilo. Él ya sabía cómo terminó. El anciano se lo agradecería. Tal vez le ofrecería un apretón de manos más firme y luego todos seguirían con sus vidas. Siempre fue así. Pero esta vez algo fue diferente. Don Alberto se aclaró la garganta, todavía visiblemente conmocionado. Miró a su alrededor y vio que la multitud ya se había dispersado. El conductor enojado ya no estaba allí, y el policía estaba hablando con los paramédicos que acababan de llegar, poniendo fin al incidente. Pero nada de eso importó. Lo que importaba era el hombre que tenía delante. Fueron trasladados al hospital, tratados y dados de alta. Al salir del hospital ese mismo día, el anciano se pasó la mano por el rostro, como tratando de ordenar sus pensamientos, y luego suspiró profundamente antes de decir, ¿has comido algo hoy? Miguel parpadeó, confundido. ¿Qué? Si ya comiste hoy, repitió don Alberto. Miguel dejó escapar una risa corta y sin humor. ¿Crees que un chico como yo come todos los días? Don Alberto frunció el ceño, como si le molestara la respuesta. Ven conmigo, dijo de repente. Miguel lo miró con recelo. ¿A dónde? A un lugar donde podamos hablar. Quiero escuchar tu historia. Esa respuesta tomó a Miguel por sorpresa. La gente no solía querer saber de él. El mundo estaba más interesado en juzgar que en comprender. Por un momento pensó en negarse, pero el cansancio pesaba mucho sobre sus hombros, y el hambre le oprimía el estómago como no lo había sentido desde hacía días. Y había algo en los ojos del anciano que le hizo dudar. «Está bien», dijo finalmente. Don Alberto sonrió levemente y le hizo un gesto para que lo siguiera. El restaurante no estaba lejos de allí, un pequeño establecimiento de esquina, con mesas de madera y un delicioso olor a comida casera en el aire. Miguel sintió que el aroma invadía sus fosas nasales y su estómago gruñó antes de que pudiera detenerlo. Don Alberto eligió una mesa alejada de miradas indiscretas. Miguel dudó antes de sentarse. Su ropa sucia y rota contrastaba con el ambiente ordenado del restaurante. Ya lo habían expulsado de lugares como este antes, pero don Alberto, ya recuperado del accidente, le acercó la silla, ignorando cualquier mirada de desaprobación. El camarero se acercó lanzando una mirada sospechosa a Miguel antes de dirigirse al anciano. ¿Lo de siempre, señor? No, respondió don Alberto. Trae el menú.
Mi amigo aquí elegirá lo que quiera. Miguel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Apenas recordaba la última vez que alguien había hecho esto por él. Cuando llegó la comida, se abstuvo de devorarla toda de una vez. Había aprendido a comer despacio, como si cada comida fuera la última. Don Alberto esperó a que diera los primeros bocados antes de preguntar finalmente: ¿Quién eres, Miguel? El mendigo masticó lentamente mirando al anciano. La pregunta parecía simple, pero tenía un peso que pocas personas entenderían. «Solo soy un tipo que intenta sobrevivir», respondió. «Quiero saber tu historia», insistió don Alberto. Miguel dejó los cubiertos suspirando. «¿De verdad quieres oírlo?». El anciano asintió. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Miguel empezó a contar. Habló de su infancia difícil, de familia humilde que apenas tenía que comer, sobre los trabajos que tuvo, los años de duro trabajo, las frías mañanas en la construcción. Habló del día en que lo perdió todo, cuando una crisis económica le quitó el trabajo y la vida que conocía se derrumbó como un edificio sin cimientos. «Lo intenté», prosiguió Miguel con la voz llena de amargura. «Lo intenté todo. Acepté trabajos ocasionales, dormí en alojamientos, hice fila para entrevistas que nunca llevaron a nada. Y un día, cuando me di cuenta, ya no quedaba nadie». Don Alberto lo escuchó en silencio, sin interrumpir. «La calle no fue mi elección», dijo Miguel mirándose las manos. «Pero ahí terminé, y una vez que caes aquí, ya nadie te ve». El anciano apretó los puños sobre la mesa. «¿Nadie te ayudó nunca?». Miguel esbozó una sonrisa torcida. «Algunas personas tiran monedas, otras pasan demasiado rápido para darse cuenta, pero a nadie realmente le importa». Don Alberto respiró hondo sintiendo que algo le apretaba el pecho. Se vio a sí mismo en ese hombre. «Pero aún así», continuó Miguel, «no dejé de ser quien soy. Veo gente cayendo en la calle y ayudo. Veo a alguien llorando y le pregunto si necesita algo. Hago lo que puedo, aunque nadie lo haga por mí». El anciano sintió que le ardían los ojos. Había algo cruelmente injusto en esa historia. ¿Cómo podía alguien que tenía tan poco ser tan grande? Don Alberto se pasó las manos por el rostro, tratando de contener su emoción, pero no pudo. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Miguel se abrieron como platos. «Oiga, señor, ¿se encuentra bien?». El anciano se rió entre lágrimas y sacudió la cabeza. «Sí, yo solo…». Olfateó y se secó los ojos rápidamente. «He vivido tanto tiempo rodeado de gente que solo piensa en el dinero, que solo hace algo esperando algo a cambio. Y ahora estoy aquí sentado, escuchando la historia de un hombre que no tiene nada, pero que aún tiene más humanidad que nadie que haya conocido». Miguel desvió la mirada, incómodo. «Solo hago lo que creo que es correcto». Don Alberto lo miró con una intensidad que hizo estremecer a Miguel. «Y por eso, no puedo dejarlo así». Miguel frunció el ceño. «¿Cómo esto?». El anciano respiró hondo, como si estuviera a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. «Miguel, quiero hacerte una propuesta». El mendigo miró a don Alberto confundido, pero no tenía idea de que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. Miguel permaneció en silencio, intentando descifrar las palabras de don Alberto. Había escuchado muchas promesas antes, personas que se conmovieron por un momento, que dijeron que querían ayudar, pero que al día siguiente ya se había olvidado de que existía. «¿Una propuesta?», repitió Miguel cruzándose de brazos. Don Alberto asintió, pero no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el hombre frente a él, analizando cada detalle, como si quisiera asegurarse de que estaba a punto de hacer lo correcto. «Pero primero», prosiguió el anciano, secándose las lágrimas de la cara, «necesito saber algo». Miguel frunció el ceño, receloso. «Si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, si tuvieras una nueva oportunidad, ¿la aceptarías?». El mendigo se rió, sin humor. «¿Crees que es así de simple? ¿Crees que la vida da segundas oportunidades a personas como yo? No te pregunté qué crees que haría el mundo. Te pregunté qué harías». Miguel desvió la mirada. La respuesta debería haber sido fácil, pero no lo fue. Ya lo había intentado tantas veces. Había creído en tantas posibilidades que nunca funcionaron. ¿Aún tenía fuerzas para intentarlo una vez más? El silencio que siguió fue largo. «Lo aceptaría», murmuró finalmente Miguel. «Pero dudo que eso suceda». Don Alberto sonrió, como si esperara exactamente esa respuesta. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa.
Entonces escucha atentamente lo que te voy a decir, Miguel, porque no soy como otras personas que han estado en tu vida. El mendigo levantó la vista. Había algo en la voz del anciano que hizo que se le revolviera el estómago. Esto no fue solo un discurso vacío. Don Alberto respiró hondo antes de continuar. Quiero darte otra oportunidad, pero ni una limosna ni un favor. Quiero darte un propósito. Miguel parpadeó un par de veces. ¿De qué estás hablando? Don Alberto se enderezó en su silla y juntó las manos. Como te dije, una vez fui un gran hombre de negocios. Lo tenía todo, construí un imperio, pero al final perdí ante las personas que más amaba. Mi dinero, mis posesiones. Nada de eso significó nada cuando vi que estaba completamente sola. Miró a Miguel a los ojos. Pero hoy, después de lo sucedido, me di cuenta de que todavía puedo hacer algo que realmente importa. El silencio entre ellos era denso, cargado de significado. Quiero ofrecerle un trabajo, dijo finalmente don Alberto. Miguel se rió con incredulidad. ¿Qué? ¿Un trabajo?, repitió con firmeza el anciano. Ni siquiera me conoces. ¿Crees que confiaría más en alguien con un diploma en la pared, pero que nunca haría lo que tú hiciste hoy por mí? Miguel abrió la boca para responder, pero no salió nada. He visto gente con trajes caros y puestos importantes que no valen ni un centavo, continuó don Alberto. Pero tú me salvaste sin siquiera pensarlo. Alguien como tú no puede pasar desapercibido ante el mundo. Miguel sintió un nudo en la garganta. No sé ni qué decir. Don Alberto sonrió. Entonces no digas nada todavía. Solo escúchame. Respiró hondo. Todavía tengo contactos. Todavía tengo algunos recursos que reuní. Quiero darte un trabajo en la empresa de un viejo amigo mío. Un trabajo honesto con un salario digno. Pero no solo eso. Quiero ayudarte a empezar de nuevo. Una casa, ropa nueva, una vida nueva. Los ojos de Miguel se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Ya me escuchaste? El mendigo se recostó en su silla sorprendido. Esto solo podría ser una broma. Yo no puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Porque no funciona así. La vida no funciona así. Don Alberto se inclinó hacia adelante. ¿Y quién dijo que me importa cómo deberían funcionar las cosas? Miguel respiró hondo, sus pensamientos dando vueltas en su mente. Esto no puede ser real. Pasé toda mi vida trabajando para construir algo, pero recién ahora me doy cuenta de que construir un imperio no significa nada si no se construye algo dentro de las personas. El silencio entre ellos era casi asfixiante. Tienes buen corazón, Miguel, y alguien como tú merece algo mejor. Miguel sintió que le ardían los ojos. No quería llorar, no allí, no delante de ese hombre. Pero algo dentro de él se estaba rompiendo lentamente, como un muro que había construido durante años para protegerse. Su voz se apagó. Don Alberto puso su mano sobre la suya. Solo di que sí. Miguel cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esa decisión, y luego hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Él creyó. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de don Alberto todavía resonaban en su mente. Una nueva vida, un trabajo digno, un nuevo comienzo, un propósito. Quería creer que esto era real, pero una parte de él todavía temía que fuera solo un sueño que se desmoronaría al más mínimo toque de realidad. No lo sé, murmuró Miguel desviando la mirada. Don Alberto sonrió. No es necesario que lo sepas, solo necesitas confiar. Y por primera vez en años Miguel decidió hacer precisamente eso. A la mañana siguiente se despertó en un lugar diferente, no en una acera fría, ni debajo de un paso elevado, sino en una cama de verdad. El colchón era blando, las sábanas estaban limpias. Por un momento, permaneció allí, mirando al techo, tratando de absorber esta nueva realidad. Don Alberto había insistido en que esa noche se quedara en un hotel. Mañana será un gran día, había dicho. Y ahora, ese mañana había llegado. Miguel se levantó y caminó hacia el baño. Cuando miró su reflejo en el espejo, casi no se reconoció. Su barba estaba limpia, su rostro estaba limpio. La ropa nueva, dejada por don Alberto, estaba doblada sobre la cama. Parecía una persona diferente. Vestía una camisa azul claro y pantalones negros. La ropa era cómoda, pero la tela diferente a la que estaba acostumbrado lo hacía sentir extraño. Era como si llevara una vida que nunca fue suya. Cuando bajó a recepción, don Alberto ya lo esperaba sentado en un sillón. El anciano levantó la vista y sonrió al verlo. Ahora parece un hombre nuevo. Miguel se rascó la nuca.
todavía incómodo. No sé si me conviene. ¿Te acostumbras? Don Alberto le dio una palmada en el hombro. Vamos, hay alguien que quiero que conozcas. Un taxi los llevó a un edificio comercial en el centro de la ciudad. El edificio era alto, imponente, con ventanas de espejos que reflejaban la luz del sol. Michael nunca había puesto un pie en un lugar como este. Cuando entraron al salón principal, sintió que todas las miradas se volvían hacia él. Aunque vestía de manera más presentable, sentía que la gente podía ver más allá de su ropa nueva. ¿Sabían de dónde venía? ¿Podían ver que él no pertenecía a ese mundo? Don Alberto abrió el camino, caminando con confianza hacia una recepcionista. «Estamos aquí para ver al señor Álvaro. Él nos está esperando». La mujer sonrió cortésmente y les indicó que esperaran. Unos minutos más tarde apareció un hombre alto, de cabello gris y expresión seria. «Señor Alberto». El hombre abrió una sonrisa al ver al anciano. «¿Hace cuánto tiempo?» Los dos se saludaron con un firme apretón de manos. «Álvaro, él es Miguel, el hombre que salvó mi vida». Miguel quedó sorprendido por la forma en que don Alberto lo presentó. No como un exmendigo, no como alguien que necesitaba ayuda, sino como un héroe. El empresario lo estudió por un momento antes de extenderle la mano. «Es un placer conocerte, Miguel». Dudó por un segundo antes de estrechar la mano del hombre. «El placer es mío, señor». Don Alberto sonrió satisfecho. «Álvaro, estoy aquí porque necesito un favor. Quiero que le des una oportunidad a Miguel, un trabajo, una nueva oportunidad». El empresario arqueó una ceja. «Una recomendación tuya pesa mucho, Alberto. Pero puedo preguntar, ¿por qué?» Don Alberto miró a Miguel y luego se volvió hacia su amigo. «Porque se lo merece. Porque en toda mi vida nunca he conocido a un hombre más digno de una segunda oportunidad que él». Álvaro permaneció un momento en silencio, analizando a Miguel con ojos atentos. «¿Qué sabes hacer, muchacho?» Miguel tragó. «Bueno, trabajé en la construcción durante años. Sé afrontar el esfuerzo físico, aprendo rápido. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa». El empresario se cruzó de brazos, pensativo. «Un hombre dispuesto a trabajar nunca se queda sin trabajo. Y necesito a alguien de confianza en mi equipo. Hagamos una prueba». Miguel parpadeó. «¿Prueba?» «Sí. Durante un mes quiero que trabajes aquí. Si estás comprometido, si demuestras que realmente lo deseas, el trabajo será tuyo». Miguel sintió un nudo en la garganta. Fue real. «Yo no sé cómo agradecerte. Da gracias trabajando duro». Álvaro sonrió. «Mañana, a las 8 de la mañana. Ven aquí. Bienvenido al equipo». Miguel miró a don Alberto, todavía en shock. El anciano se limitó a sonreír. «¿Yo? Dije que solo necesitabas confiar». Fue ahí, en ese momento, que Miguel se dio cuenta. Esta no era una oportunidad cualquiera. Fue el comienzo de algo que nunca imaginó que volvería a tener. Una vida digna. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió esperanza. Los primeros días fueron los más duros. Miguel no estaba seguro de cómo comportarse en ese nuevo entorno. Estaba rodeado de hombres y mujeres con ropas bien planchadas, lustrando zapatos y mirando fijamente las pantallas de las computadoras y las carpetas de documentos. Él no pertenecía allí, o al menos eso es lo que sentía. La primera mañana llegó temprano, demasiado temprano. El edificio aún estaba casi vacío cuando entró, ajustándose el cuello de la camisa nueva que le había regalado don Alberto. La tela era diferente a la que estaba acostumbrado, y todavía no sabía si le gustaba la sensación. Todo el tiempo, su mente estaba invadida por pensamientos de duda. ¿Podrían ver que venía de las calles? ¿Alguien se enteraría de que, hace apenas unos días, dormía en el frío suelo y rogaba comida para sobrevivir? Pero cuando Álvaro, el dueño de la empresa, pasó junto a él y asintió levemente con la cabeza en señal de aprobación, Miguel supo que no podía fallar. Aprovecharía esa oportunidad porque sabía que no tendría otra. Y así trabajó. Trabajó como nunca antes. Los primeros días fueron agotadores. Como ayudante de almacén, Miguel llevaba cajas, organizaba stocks y revisaba productos. Nada que no hubiera hecho antes en otros trabajos, pero ahora era diferente. Ahora sabía que cada día había un paso más hacia la recuperación de su dignidad. Don Alberto lo siguió de cerca. El anciano se propuso pasar por la empresa un par de veces a la semana, no solo para ver cómo estaba Miguel, sino también para animarlo. ¿Está todo bien, Miguel?, le preguntó una tarde al encontrarse con él en la cafetería. Miguel se secó las manos en las rodillas
tratando de ocultar su cansancio. Sí, señor. Señor, ya dije que puedes llamarme Alberto. Miguel sonrió levemente. Lo siento, fuerza de la costumbre. Don Alberto sacó una silla y se sentó a su lado. ¿Y a ti cómo te va? Miguel guardó silencio por un momento, como si necesitara encontrar las palabras adecuadas. Luego suspiró. Extraño. Todavía siento que estoy soñando. El anciano se rió. ¿Y eso por qué? Miguel miró a su alrededor, observando a los demás empleados hablando, riendo, siguiendo con sus rutinas normales. Porque hace una semana estaba durmiendo en la calle. Don Alberto sintió una opresión en el pecho, pero ahora ya no duerme. Miguel miró hacia abajo, sonriendo levemente. Sí, ahora no. En los días siguientes, su rutina tomó forma. Llegó temprano, trabajó duro, y cuando terminó el día, tomó un taxi para regresar al hotel donde don Alberto aún pagaba su estadía. Pero Miguel no quería depender de él para siempre. Tenía un plan, y, con su primer salario en la mano, decidió que era hora de un cambio real. No fue mucho dinero, pero fue suficiente. Después del trabajo, empezó a buscar un lugar donde poder vivir. No quería lujos, no quería nada grande, solo quería un techo que pudiera llamar suyo. Y entonces lo encontró. Un apartamento pequeño en las afueras, sencillo, con una sola ventana y un colchón en el suelo. Las paredes necesitaban pintura y la plomería no era la mejor, pero era suyo. Esa noche, al entrar al apartamento vacío y colocar su poca ropa doblada en un rincón del suelo, Miguel se dio cuenta de que su vida realmente había cambiado. Tenía un hogar. El fin de semana don Alberto insistió en llevarlo a comprar algunas cosas básicas: una mesa, una silla, una pequeña estufa. Miguel se resistió a aceptar, pero al final accedió. Considéralo un regalo, Miguel. No es una deuda. Te lo devolveré todo. No quiero que pagues. Quiero que sigas adelante. Miguel sonrió, sintiendo un extraño calor en su pecho. Durante años, nadie se había preocupado por él. Ahora tenía un mentor, tenía un amigo. Pasaron los meses y Miguel se dedicó como nunca. Su trabajo empezó a hacerse notar. Sus compañeros, que antes lo miraban con curiosidad, empezaron a respetarlo. Era un hombre trabajador, alguien que no se quejaba, que siempre iba más allá de lo esperado. Y entonces un día, Álvaro lo llamó para hablar. «Siéntate, Miguel». Él obedeció nervioso. «He estado observando tu actuación, y tengo que decir, estoy impresionado». Miguel parpadeó sin saber qué responder. «Quiero ofrecer una promoción, algo que te sitúa en un camino aún mejor». El corazón de Miguel se aceleró. Eso fue todo. Prueba de que ya no era un hombre de la calle. Cuando salió de la oficina ese día, sintió que se le quitaba un gran peso de encima. El pasado todavía estaba allí, grabado en su piel, pero ahora sabía que nunca volvería a él. Y fue entonces cuando se dio cuenta. Ese simple acto de bondad, ese día que salvó a don Alberto, no solo había cambiado la vida del anciano, también había cambiado el tuyo, para siempre. Miguel nunca imaginó que su vida tomaría ese rumbo. Cuando cerraba los ojos por las noches, recostado en el sencillo colchón de su nuevo departamento, recordaba el pasado y sentía como si estuviera viviendo la historia de otra persona. Pero fue real. Se levantaba temprano, tomaba un café caliente, algo que antes parecía un lujo inalcanzable, e iba a trabajar con un propósito que nunca antes había tenido. Él era parte de algo más grande. Ya no era un hombre invisible que vagaba por las calles, ignorado por miradas apresuradas. Ahora la gente lo saludaba, conocía su nombre, lo respetaba. Todo esto por una única elección. Si ese día, en esa avenida, hubiera elegido ignorar a don Alberto como hicieron tantas otras personas, nada de esto hubiera sucedido. Pero Miguel decidió actuar, y esa decisión no solo salvó la vida de don Alberto, sino que también cambió la suya para siempre. Esta historia demuestra algo poderoso. Pequeños gestos de bondad pueden transformar destinos. ¿Cuántas veces ignoramos a alguien que necesita ayuda? ¿Cuántas oportunidades de hacer el bien pasan desapercibidas porque estamos demasiado preocupados por nuestra propia vida? Miguel no pensó en la recompensa, no pensó en lo que podría ganar, simplemente hizo lo correcto. Y esa fue exactamente la razón por la que el destino le devolvió algo aún mayor de lo que jamás podría imaginar. Si hubiera seguido su camino ese día, si hubiera elegido no mirar a don Alberto,
Si hubiera dudado aunque fuera un segundo, nada de esto habría sucedido. Pero él no lo dudó. Y ese fue el momento que lo cambió todo. ¿Cuántas veces en la vida dejamos de hacer algo porque pensamos que no hará la diferencia? ¿Cuántas veces ignoramos a alguien que necesita ayuda porque no es nuestro problema? La verdad es que cada pequeña acción importa. El mundo está lleno de personas como Miguel, invisibles, ignorados, juzgados incluso antes de que tengan la oportunidad de demostrar quiénes son realmente. Personas que llevan dentro de sí una bondad que nadie ve, simplemente porque la sociedad ya ha decidido que no tienen valor. Pero Miguel demostró que el carácter de un hombre no se define por dónde duerme, ni por la ropa que viste, sino por sus elecciones. Y don Alberto, un hombre que lo perdió todo por quienes llevaban su sangre, encontró familia en la persona que menos esperaba, porque la familia no es solo un vínculo de sangre. La familia es quien está a tu lado en los momentos más difíciles. Y Miguel y don Alberto, provenientes de mundos completamente opuestos, se convirtieron en una familia. Esta historia no trata solo de un mendigo que salvó a un anciano. Se trata de cómo la bondad genuina siempre encuentra un camino de regreso. Recuerda, la vida puede cambiar en un instante. A veces lo único que necesitamos es tomar la decisión correcta. Lo que acabas de ver fue solo el comienzo. Sé que esta historia te conmovió. Ahora imagina la siguiente que preparamos para ti. Una historia aún más intensa, llena de giros y vueltas que te conmoverán de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Y ahora les pregunto quiénes han seguido esta historia hasta ahora. ¿Qué pasó por tu mente mientras seguías esta historia? ¿Crees que un solo acto de bondad puede transformar una vida para siempre? Comenta abajo. Tengo muchas ganas de saber tu opinión. Si estuvieras en el lugar de Miguel, ¿qué harías? ¿Habrías arriesgado todo para salvar a un extraño? Escribe aquí en los comentarios. Leo cada uno. Compártelo con alguien que necesite ver esto. Podrías cambiar la perspectiva de alguien con un simple gesto. Suscríbete al canal. Historias como esta no son solo vídeos, son experiencias únicas que nos hacen ver el mundo de otra manera. No pierdas el tiempo. Haz clic ahora en el vídeo que aparece en pantalla, porque esta historia te cautivará de principio a fin. No te lo puedes perder.